Amantísimo Padre, en esta mañana estamos nuevamente ante tu presencia. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias. Gracias porque nos regalas un nuevo día de vida. Gracias, Señor, porque ahora podemos meditar en tu palabra. Gracias porque un día tú nos rescataste y ahora tenemos la oportunidad de caminar cada día contigo, de reavivarnos con tu palabra. En este momento, Señor, pedimos sabiduría para entenderla y también para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, nos encontramos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Un día más que Dios nos regala para vivir, para estar junto a nuestra familia, para trabajar, para amar, para también predicar su santa palabra. Y hoy tenemos la oportunidad de deleitarnos en el capítulo 15 del libro de Proverbios. Ayer hablamos que también existen proverbios con una máxima, pero con explicación. Es decir, que la segunda parte del verso explica a la primera. En este capítulo encontramos el versículo 3 que tiene esta forma. Así los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así podemos entender que el Señor en su omnipresencia puede ver todo cuanto existe, puede vernos a los buenos y también a los malos. La última forma proverbial que veremos son los proverbios con una sola máxima, es decir, que el verso está compuesto por una sola parte. Y aquí en este capítulo tenemos este ejemplo con el versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. Fácil de entender, la persona que siempre esté dispuesta a escuchar la amonestación va a ser una persona sabia y a morar entre sabios. También analizaremos en este momento proverbios de contraste con la conjunción pero. Versículo 1. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Verso 15. Todos los días del desdichado son difíciles, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo. Versículo 25. Jehová derriba la casa de los soberbios, pero afirma la heredad de la viuda. Verso 27. Alborota su casa el codicioso, pero el que aborrece el soborno vivirá. Versículo 29. Jehová está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Así el proverbio de contraste que lleva la conjunción pero nos indica marcadamente la diferencia existente entre el bien y el mal, entre lo que debemos hacer y lo que debemos dejar. El ejemplo, versículo 29, Jehová está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Sabemos que el Señor aborrece el pecado aunque ama al pecador. Cuando usted se aleja del pecado, el Señor está dispuesto a escuchar su oración. También existen los proverbios de contraste sin conjunción pero, los veremos en este momento. Versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino. El que aborrece la corrección morirá. Versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que un gran tesoro donde hay turbación. 17. Mejor es comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Verso 18. El hombre iracundo promueve contiendas, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Aquí en estos versículos no encontramos la conjunción pero, aunque sí está inmersa la diferencia entre la primera y la segunda parte del proverbio. Ejemplo, el versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Qué diferencia que hay entre aquel pacificador que busca que las cosas se calmen y aquel que va con iras, aquel iracundo que siempre está promoviendo la rencilla, la revuelta? Hay una gran diferencia. Nosotros los hijos de Dios
debemos ser pacificadores. Después de esto vamos también a analizar, como los otros días, algunos versículos de acuerdo a las características del hombre de Dios. Empezamos con el hombre sabio. Versículo 2. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, pero la boca de los necios dice sandeces. Verso 7. La boca de los sabios siembra sabiduría, no así el corazón de los necios. Versículo 14. El corazón inteligente busca la sabiduría, pero la boca de los necios se alimenta de necedad. 20. El hijo sabio alegra al padre, el hombre necio menosprecia a su madre. Versículo 21. La necedad es alegría al falto de inteligencia, el hombre inteligente endereza sus pasos. Cuán importante es la sabiduría, y como lo hemos dicho hasta la saciedad, proviene de Dios. Y la mayoría de proverbios nos indican que el hombre sabio sabe dominar su lengua. Al hombre sabio se lo conoce por sus palabras. Necesitamos nosotros aprender a dominar nuestra lengua, nuestros labios, nuestra habla. Cuidado con las cosas que decimos, porque aquello que sale de nuestra boca es lo que más puede contaminarnos. Ahora vamos a ver la siguiente característica. Versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación hay en las ganancias del malvado. Verso 9. Abominable es para Jehová el camino del malvado. Él ama al que sigue la justicia. 26. Abominables son para Jehová los pensamientos del malo, pero las expresiones de los puros son limpias. Versículo 28. El corazón del justo piensa antes de responder, la boca de los malvados derrama maldad. El hombre justo es puro, el hombre puro es justo. Aquella justicia y pureza depende de Dios. Cuando nosotros estamos frente al Señor, Él siempre va a proveernos. Él nos va a dar las cosas materiales, pero de manera muy especial nos va a dar sabiduría, nos va a dar inteligencia para saber hablar. Y así, con la justicia que viene del Señor, tomaremos buenas decisiones. Y de manera muy especial, hoy necesitamos decirle al Señor, Padre, ayúdame a ser justo, dame tu pureza. Ahora analizaremos las dos últimas características. Versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, el prudente acepta la corrección. Versículo 8. El sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Jehová. La oración de los rectos es su gozo. 19. El camino del perezoso es como un seto de espinos, la vereda de los rectos es como una calzada. Versículo 22. Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros. Verso 24. El camino de la vida es hacia arriba para el prudente, así se aparta del Seol abajo. Prudencia y rectitud, características necesarias que debemos nosotros reflejar. El Señor hoy está dispuesto a oír, a escuchar nuestra oración. No necesitamos hacer sacrificios inmensos, simplemente necesitamos darle al Señor todo cuanto tenemos. Simplemente darle todo. Claro que sí, si Él es el dueño de todo cuanto existe. Y cuando nosotros le entregamos todo, el Señor nos retribuye y nos retribuye con creces. Por eso, la oración de los rectos es su gozo. Hoy le invito a orar al Señor y decirle, Padre, dame estas características, cambia mi vida y ayúdame a ser testimonio para otros. Le invito a orar. Señor, gracias porque en estos proverbios maravillosos, durante todo este mes podemos meditar en aquellas verdades que necesitamos hacer las realidades en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, danos tu Espíritu Santo y bendícenos, Padre. Entregamos este día en tus manos y todo cuanto tenemos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, tenga un lindo día.